Listo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas todos a esta entrevista de Foro Jurídico que estamos haciendo, pues celebrando este mes que se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es que es un mes muy importante para Foro Jurídico porque precisamente publicamos una de nuestras ediciones estrella, que es la de las abogadas más influyentes de México. Esta iniciativa de Foro Jurídico que busca, pues, destacar las trayectorias de estos talentos femeninos que han destacado por estar en posiciones de influencia, por crear redes de apoyo, por crear redes de mentoría para abrirle la puerta a nuevas abogadas también a poder incursionar en mejores posiciones en la abogacía. Y bueno, pues yo soy Janet Huerta, soy directora ejecutiva de la revista, y hoy voy a estar conduciendo yo esta entrevista y la verdad con un gran honor de poder tener de invitadas a platicar a dos de nuestras abogadas más influyentes de este año, de la edición. Tenemos por aquí a Bárbara Marcena Bascal, quien es Chief Compliance Officer en Baker McKenzie, México. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a Begoña Cancino. Begoña es fundadora de BCG Law, IP and Fashion. Increíbles, la verdad es que desde que yo las conocí sus historias, dije, estas historias tenemos que conocerlas más porque la verdad es que la vida se trata de contar historias, historias que nos inspiren y sin duda lo que queremos hoy, pues es a través de una serie de conversaciones, pues que nos vengan platicando cuál ha sido no nada más su rol y su trayectoria como mujeres, pero hoy hemos escogido el tema de la innovación en el derecho, que es el tema también central que escogimos para la revista. ¿Cómo influye la perspectiva femenina en la innovación? Entendiendo innovación como nuevas formas de hacer las cosas. Estamos en un mundo en el que está cambiando constantemente a una velocidad que nunca antes habíamos visto y estamos viéndonos forzados a tomar decisiones en tiempo real con información, a ser flexibles para ir cambiando constantemente lo que decidimos el día de ayer, a trabajar en equipo, a colaborar. Entonces, la verdad es que están cambiando todas las perspectivas y las formas en las que trabajábamos antes, obviamente con la llegada de la pandemia, con cómo trabajamos ahora. Así que Andrés Oppenheimer, en su libro de Crear o Morir, que habla justo de la innovación en Latinoamérica, él dice que para que exista innovación y formas diferentes de hacer las cosas, debe de existir diversidad de perspectivas. Así que la primera importancia de tener la perspectiva de la mujer en puestos de toma de decisiones es precisamente para crear esta diversidad de pensamiento. Pero no nada más se trata de incluir a la mujer. Obviamente, esto es un tema de incluir un sinfín de diversidad de opiniones, de géneros, de pensamientos que van a nutrir y van a enriquecer siempre a las empresas, a los despachos. Y bueno, pues precisamente ayer participaba en un evento de innovación legal en donde platicaba de esta nueva mentalidad o mindset que se requiere para la innovación en el sector legal y que incluye habilidades como trabajar en equipo, como también colaboración interdisciplinaria. Cada vez más tenemos que colaborar no nada más con personas que están en el mundo tecnológico, pero ahora con el legal design los abogados tienen que interactuar con diseñadores y de pronto nos vemos con estos problemas de comunicación que estamos acostumbrados a hablar el lenguaje abogadil que a veces nadie entiende y tenemos este reto de cómo nos comunicamos de una forma diferente para que se entienda nuestros conceptos, pero que estén más cercanos a la ciudadanía. Entonces, bueno, ahí hay un reto también de comunicación, hay un reto también de creatividad y obviamente, pues un reto de gestión emocional ante la incertidumbre. ¿Cómo le hago yo para gestionar mi estrés
y el hecho que las cosas estén cambiando tan rápido. Así que bueno, esto es un primer planteamiento de lo que entendemos como la innovación en el sector legal. Y ahora sí, quiero que empezar a que nos compartan nuestras invitadas. ¿Cómo creen? La primera pregunta que les quiero hacer a las dos es, ¿cómo crees que has podido innovar o hacer las cosas diferentes en tu práctica de derecho? Bárbara, cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias por esta bienvenida, Janet. A mí me da muchísimo gusto tener esta plática y me encanta volver a ver el día de hoy a Bego. Ya es la segunda vez que nos vemos. Y déjenme contarles algo, ¿no? Ahorita que platicaba Janet de contar historias. A mí me encantó el título de esta plática. Creo que las mujeres tenemos muchos arquetipos que podemos seguir a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Se habla mucho de sororidad, de empoderamiento, de feminista, pero a mí amo y me hace muchísimo clic cada vez que se ocupa la palabra feminidad. Es algo que me resuena completamente en todo mi cuerpo, porque cuando hablamos de feminidad hablamos de una de las polaridades que existe, ¿no? Y cuando hablamos de una de esas polaridades, pues como lo está diciendo Janet, ¿no? Para ser diversos, pues necesitas la diversidad. Y en el universo existen básicamente dos polaridades y un punto medio que es el centro, ¿no? Entonces, para estar completos deberíamos de tener representadas las tres, ¿no? Lo masculino, lo femenino y el punto centro, ¿no? Que tienen atributos distintos los tres. Es cuando hablamos de feminidad, creo que hay muchísimo que explorar, que vivir, que experimentar, ¿no? Sobre todo, algo que es muy femenino es la creatividad, esta capacidad de crear. Hay muchas creatividades, porque hay una que se crea desde el espíritu y hay otra que se crea desde la tierra, ¿no? Desde lo que se gesta, desde lo que se siembra. Y puntualmente con esta historia que acabo de contar, lo que quiero decir es que cómo he innovado creando, ¿no? O sea, más allá de innovar, que innovar tal cual es verle cómo hacerle cambio a lo ya existente, lo que he tratado yo de hacer es irme un paso antes, irme al paso de cómo lo creo de forma distinta, cómo le pongo mi propia esencia. Y lo que he hecho mucho es esto en la implementación de programas de compliance. Los compliance officers tenemos que implementar podría ser un atributo parecido a crear, porque es como una parte posterior a la creatividad. Creas, empiezas a crear y empiezas a implementar. Son dos palabras muy cercanas, pero con atributos distintos. Y entonces lo que he hecho es hacer una observación inclusiva, ¿no? Como nos estaba platicando Janet, en donde observo todos los elementos, el negocio, las personas, las sinergias, los controles, el revenue, y cuál es mi propósito final. Y sobre eso voy creando y voy tejiendo como unas buenas tejedoras y voy poniendo todos los elementos para ir generando que nuestro fin último, ¿no? Sí sea el revenue, pero también un revenue diverso, donde nos enfoquemos en comunidades, en medio ambiente, en seres humanos y podemos generar realmente un impacto, sí, en las corporaciones, pero sobre todo en las comunidades de seres humanos que las habitamos nosotros. Oye, Barbary, ¿sabes que ahorita que te escucho decir eso, a mí se me hace muy curioso, pero en los talleres de diseño legal y contratos visuales que damos, tenemos un taller de creatividad y le preguntamos a los abogados que si ellos se consideran creativos y cuándo fue la última vez que crearon algo. Y es muy curioso porque la mayoría no se consideran que son creativos y no consideran que en su profesión son creativos, pero además cuando les preguntas de cuándo fue la última vez que fueron creativos, en ningún momento te mencionan actividades que estén relacionadas con su trabajo. Es decir, te dicen, ah, la última vez que le ayudé a mi hijo a hacer su tarea de la escuela, ¿no? Entonces, realmente estamos, como tú dices, ¿no? Estamos creando constantemente, hasta cuando yo hago un documento, un contrato, pues estoy usando mi poder de creatividad, pero sí se me hace muy curioso que no nos concebimos, o bueno, eso es lo que yo he visto, por lo menos, cuando hemos preguntado, que no concebimos o no vemos cómo
también podemos ser creativos en la profesión, ¿no? Y creo que esto que dices, que es muy importante de la visión femenina, de cómo creamos ahora contemplando a todos, ¿no? Creo que la visión femenina tiene esta característica de ser como englobadora, ¿no? Como abrazadora del todo. A veces los hombres como tienden a ver más el punto específico y entonces es muy padre como ver cómo también se puede crear contemplando a los diferentes intereses. Entonces, pero sí, ¿tú qué opinas, Begoña? ¿Tú qué opinas de la creatividad? ¿Cómo crees que eres tú creativa en tu práctica y cómo has innovado? Pues me encanta, muchas gracias por la invitación y a todos por darse el tiempo de acompañarnos hoy en la tarde a hablar de estos temas que verdaderamente nos enriquecen como profesionistas y como personas. Un gusto ver a Bárbara otra vez, yo feliz. Pues mira, me llama mucho la atención lo que platicas porque sobre todo esta retroalimentación que recibes de colegas cuando hacen este curso tan interesante. Yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en el INPI. Yo me he dedicado a ver innovación toda mi vida, o sea, el abogado de propiedad intelectual sabe muy bien o debe saber muy bien lo que es la creatividad, la innovación, su labor se enfoca a la protección de todo eso, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que después de 5 años de estar en el INPI viendo cualquier cantidad de visiones de todos los despachos que promovían, porque yo estaba en el área contencioso y obviamente tramitábamos, ayudamos en la tramitación de todo lo que entraba, todas las demandas, todos los pleitos que habían de una marca contra otra. Y yo tenía un buffet, ¿no? Y ese buffet me dejaba ver cómo planteaba las cosas un despacho, cómo las planteaba otro, estudiarlas para poder adentrarme en el asunto y proponer resoluciones. Y recuerdo que cuando salgo del INPI y entro a un despacho y me toca a mí ahora ser quien formula ese tipo de documentos, ahí es donde valoré la creatividad, ahí es donde dije, definitivamente cuando uno está en la iniciativa privada es cuando como abogado se te exige ser más creativo, porque estás compitiendo frente a tu contraparte, quieras o no, estás tratando de convencer a tu cliente de una situación, pero también a la autoridad, y tienes que encontrar el punto medio en donde verdaderamente cubras las dos expectativas, ¿no? Incluso la tuya de ética y de funcionalidad, en fin, de más, ¿no? Entonces ahí es donde yo apelé a la creatividad y dije, definitivamente sí, esta es la posición que me gusta jugar como abogada, me estira como creativa, ¿no? ¿Y cómo ejerzo hoy? Bueno, la creatividad ha sido un elemento muy presente en mi práctica profesional, ¿no? No nada más en el INPI, saliendo de ella, siempre he buscado darle un enfoque distinto, salirme de la caja, ¿no? Yo creo que después lo que ocurrió es, pues, involucrar a mujeres en entornos netamente de hombres y generar equipo fuerte con ellas, ¿no? Y acompañarlas también a ellas en su crecimiento como mujeres y en sus decisiones de vida, al nivel de que pudieran incluso regresar a ese equipo después de un tiempo. A mí me parece que eso es algo innovador. Aunque el entorno sea hostil, aunque el entorno exija muchas horas de trabajo, a eso me refiero, el decidir volver a ese nicho es porque encontraron ahí una fuente de creatividad de ellas también y eso me enorgullece mucho. Y en lo personal, ¿qué hago hoy para mantener esta creatividad, esta innovación? Pues enfocarme en áreas del derecho que no son tradicionalmente exploradas en México. Yo emprendí una nueva ruta profesional hace ya unos 3 años en la que me he enfocado al derecho de la moda, industrias creativas relacionadas, y eso ha hecho que pueda también involucrarme en temas de apropiación cultural muy relacionados con el estado en el que yo nací y que me tiene muy satisfecha esa labor y que también me estira para trabajar con arqueólogos, antropólogos, sociólogos y tener una visión totalmente distinta. Eso para mí es el motor de la innovación en mi oferta de servicios, por decirlo así. Y creo que esto es algo que a mí me inspiró mucho de la historia de Begoña, ¿no? Esta parte de cómo, pues trabajando en uno de los mayores despachos de México, pues ella decide muy valientemente, pues ir a perseguir su sueño en una industria de la moda
que precisamente es la que te apasiona, la que te llama, ¿no? Y creo que, pues a veces eso es innovar, ¿no? Porque es empezar a pensar diferente. A veces, pues tenemos como estas aspiraciones de éxito, ¿no? Y lo que significa el éxito dentro de la abogacía, ¿no? Wow, irnos a trabajar al gobierno, a trabajar a los despachos más grandes y que también está muy padre y el que le guste muy bien y obviamente, seguramente, pues es muy, lo que aprende uno ahí es increíble, pero creo que algo que es muy inspirador y que sí me gustaría compartirlo es como, pues, como existe esta posibilidad, ¿no? De que podamos aplicar el derecho y toda esta profesión a causas y a cosas que nos inspiran a nivel personal, ¿no? Porque a veces creo que parte del problema es que nos encasillamos con que somos abogados y el abogado hace ABC y de pronto no mezclamos la abogacía con nuestras pasiones, con nuestro ser humano, ¿no? Y lo pensamos que es como algo totalmente separado uno del otro. Y estos son también dos temas que platiqué con ambas, que la verdad me encantó esta perspectiva que tienen. Y esta es como mi siguiente pregunta, Bárbara. Eh, ya nos platicará igual Begoña un poquito más, pero ¿cuáles son tuyas, Bárbara, como estas pasiones, estos sueños que tú has tenido y cómo has logrado como mezclar esta parte, ¿no? El derecho es a veces como trabajar en un despacho, es a veces percibido como cuadrado, jerárquico. ¿Cómo has logrado también meter una parte más flexible, más relajada? Que de pronto también se requiere para las nuevas formas de trabajo. Cuéntanos, Bárbara. Es bien interesante esta pregunta que haces porque creo, ¿no? Que no las nuevas generaciones, pero las generaciones anteriores siempre fueron y fuimos creciendo y fuimos educados dentro de formas mucho más masculinas y lineales. Ujú. Entonces, o sea, seguramente las tres nos acordamos, ¿no? Cómo era la vida, cómo eran los horarios, cómo eran las formas de trabajo, cómo era, ¿no? Y desde hace algunos años, para mí personalmente fue a partir de hace como 15 años. 15 años que pude tener la perspectiva de ir incorporando cuestiones mucho más femeninas en mi vida y también en mi forma de trabajo. Como todo, obviamente, todas estas nuevas tendencias femeninas son muy nuevas. O sea, yo las he visto en las corporaciones, creo que en los últimos 5 años, no más. Ujú. Entonces, cuando yo ya tenía estas cogniciones que son desde hace como 15 años, pues no hacía match. Entonces yo misma entraba como en esta cuestión de decir eh, hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? En un mundo tan mental y tan masculinizado, pues no había diversidades, no había autenticidad, no había balance de vida, no había creatividad, o sea, había orden, ¿no? Entonces, para mí era complejo tratar de encontrar mi mejor espacio para mí, ¿no? Y, y poco a poco han ido apareciendo y bueno, para mí eso ha sido una bendición porque yo ya lo venía viendo y ahora que lo veo que ya se está incorporando en el mundo corporativo, me ayuda a ser mucho más flexible. Entonces ha sido un proceso de transición en mí como líder y en mí como portadora en las organizaciones, donde cada día me siento mejor. ¿Y qué es lo que yo observo, no? Siento que todavía hay mucho que trabajar, ¿no? En las organizaciones yo sigo viendo que los programas siguen siendo muy básicos, o sea, a mí me encanta que haya programas de diversidad e inclusión, pero siento que estamos hablando de una diversidad e inclusión de la primera capa, ¿no? O sea, se habló muchísimo de minorías, hombres, mujeres, comunidad LGTB, pero eso es muy descriptivo. O sea, creo que tenemos que entrar a segundas capas donde habla de percepciones, intuiciones, enfoques, ¿no? Maneras de crear, maneras de innovar, ¿no? Y eso es algo interesante. Por ejemplo, yo lo que trato de hacer muchísimo en los grupos donde yo
me relaciono o donde yo creo o donde yo interactúo, es primero que nada aprender que el valor de la autenticidad es uno de los máximos valores. Lo que tú eres y lo que tú aportas está bien, está perfectamente bien y por lo tanto está perfectamente bien lo que yo aporto, ¿no? Y aprender a escucharnos y a poder interactuar desde ahí, ¿no? A lo mejor Bego dirá, no me encanta tu saco, y yo le diré, ¿y tú dónde hiciste el tuyo? ¿No? Y no debe haber un punto donde nadie se ofenda porque estamos describiendo el no me gusta, no me gustan tus semillas, Barbs, o no me gustan tus lentes. ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace sentir? ¿Hacia dónde nos movemos? Nos movemos, cedes, no cedes, buscamos puntos medios, negociamos. Y creo que eso es lo que está haciendo bien complicado en esta era, porque es una era que cambia todo completamente. La autenticidad cambia, el punto medio cambia, la comunicación cambia, pero para poderla instaurar tampoco es meramente conceptual como se está haciendo, sino tenemos que pasar del concepto, que sigue siendo muy mental, a la experiencia, ¿no? A una experiencia vivida. Pero siento que estamos en los primeros años y seguramente en la medida que vayamos caminando, esto va a ser mucho más experimental y se va a sentir cada vez más en la piel, ¿no? Entonces, ¿qué elementos, ¿no? Autenticidad, escucha activa, eh, hablar de emociones, vulnerabilidad, capacidad de ya no mentir y decir, no me siento bien, ¿no? Hoy no me siento al 100, y meter elementos que son muy masculinos, ¿no? El resultado final, ¿no? El punto a donde vamos a llegar y ir aprendiendo a transitar el camino. Para mí, transitar el camino es algo espectacular. Es como ir caminando poco a poco y ver qué hay en el camino, pero ya real, ¿no? O sea, en la parte muy masculina era, no veo, sigue caminando. Oye, pero me acabo de caer y me está sangrando el pie. No lo veo. No, 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 me está sangrando el pie. Nos podemos detener, podemos platicar. Espérame 2 minutos. Vamos a llegar a donde quieres que lleguemos, pero podemos esperarnos 2 minutos. Entonces, yo creo que todos estos elementos nos ayudan a poder generar un nuevo ambiente. Y desde estos nuevos ambientes ya puedes innovar, ya puedes crear, ya puedes sostener, ya puedes caminar y puedes generar otra cosa. Y con esto termino, perdón, creo que me encanta el tema, entonces, eh, creo que estamos en el punto clave de hacerlo porque viene una era tecnológica muy, muy fuerte que va a generar una verdadera desconexión en el ser humano. Y si en este momento no incorporamos lo femenino, ¿no? Va a ser complicado cuando aparte de la mente, lo masculino, le pongas lo tecnológico y quieras regresar a a los orígenes más femeninos, ¿no? Entonces creo que estamos en un muy buen tiempo. Gracias, Bárbara, y me encanta muchos conceptos que abarcaste, pero esta parte creo que es esencial en donde decías de la comunicación y las emociones, ¿no? Tenemos ya en su momento la famosa NOM 35 de los factores de riesgo psicosocial, que creo que todavía se queda en esta primer capa que decías en lo escrito, ¿no? Porque realmente, si bien para mí el espíritu de esto es que las empresas se tienen que preocupar por el bienestar de los colaboradores, ¿no? Y la realidad es que con todo lo que vivimos en la pandemia, los estreses de las personas, o sea, es como, ¿cómo vemos un poco más allá eres un empleado, tu productividad, esto, lo otro, eres una persona y qué te está pasando y cómo lo estás viviendo? Porque también de eso eventualmente va a depender la productividad, ¿no? Si la gente está súper saturada de trabajo, si está súper estresada, se va a enfermar, no va a estar bien ni siquiera para poder trabajar, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante. Segundo, comentabas el tema de la comunicación, ¿no? Que creo que yo siempre digo que en el inconsciente colectivo de los abogados está el tengo que tener la razón, ¿no? Vivimos como que con el arquetipo del juzgador del juicio que es uno está bien y otro está mal, porque así tiene que ser, porque tiene que haber un veredicto de quién está bien y quién está mal, y como que esa es la mentalidad con la que íbamos, ¿no? De decir, uno tiene la razón y otro no, y de pronto ahorita en la colaboración es más bien, como decías, no es que uno está bien y el otro está mal, es
¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo opinas? ¿Cuál es tu perspectiva? La tomo y a través de la perspectiva de varios vamos creando, ¿no? Entonces creo que eso también me resuena mucho. Pero bueno, y el tercer punto que me gustaría que Begoña nos platicaras más tu experiencia de esto, que lo comentó Bárbara, que es el balance de la vida, o sea, de la vida profesional y de la vida personal, ¿no? Porque creo que esto para la abogacía es esencial, porque, y creo que esto lo traen mucho y lo impulsan mucho las mujeres, ¿no? No nada más, por un lado, por ser mamás, porque de pronto cuando eres mamá, pues obviamente tienes muchísimas otras cosas que hacer y aparte trabajar, pero también yo he escuchado historias increíbles en donde mucho antes de la pandemia, por ejemplo, un despacho donde el primer home office se hizo gracias a una mujer joven de 28 años que llegó y dijo, pues para yo seguir trabajando aquí, me casé y mi esposo vive en Miami y tengo que ir una vez a la semana a trabajar ahí, ¿no? Y de pronto, pues como obviamente la querían retener, para retener talento, tuvieron que empezar a ver, a explorar las posibilidades de flexibilizar el trabajo, gracias a que una mujer dijo, para mí es importante mi vida personal, este balance entre la vida personal y la vida, y la vida laboral, que de pronto pues sí, a los hombres, ¿no? Pues como la mujer tradicionalmente es la que se encarga más de la familia, pues si era un ambiente más de hombres, como que no había tanto estas necesidades. Es decir, porque las necesidades de las mujeres, pues son diferentes naturalmente a que las de los hombres, ¿no? ¿Cómo has vivido tú en el despacho, en el gobierno que estuviste y ahora desde tu despacho, esta situación de cómo has logrado o qué retos has tenido para balancear estas? Bueno, pues primero creo que no va a ser muy popular mi respuesta, pero la voy a decir igual. Yo estoy en contra de que se vincule esto siempre con la maternidad, con el rol de la mujer como madre. O sea, a ver, o sea, este tema del balance es difícil para el hombre y para la mujer igual. Lo que pasa es que hay un juicio social más fuerte para uno o para otro, dependiendo del tiempo que se alejan del hogar y dependiendo del rol que están jugando. Sí, eso puede ser cierto, pero es muy difícil también para una mujer que ha tomado la decisión de no ser madre, de no tener una familia convencional o no tener una familia definitivamente y vivir la forma en la que elija, pues también es difícil alcanzar ese pues balance, ¿no? Porque en muchas ocasiones se piensa en ella como la estrella, la que encontré la mina de oro, venía buscando carbón y encontré oro, casi casi en esta mujer que no piensa casarse, no quiere tener hijos y está 100% dedicada a su carrera profesional. Es muy difícil porque inclusive a una misma se le mete esa idea en la cabeza y crees que sí, que tienes que estar más tiempo que otros que sí tienen hijos, que sí tienen en el trabajo, cuando realmente eso no es así. O sea, en realidad todos nos tenemos que comprometer igual con los objetivos de la empresa o con los objetivos del despacho, independientemente del género, del rol que tengas en tu casa. Es una cuestión de vocación. Y otra vez llevo la plática al tema de la profesión, del ejercicio de la profesión. Y quiero tocar el punto que decía Bárbara, muy importante, de la primera capa, esta primera capa que es la que ya hemos escuchado, en donde ya hay mujeres en roles de liderazgo, ya las subimos. No, 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 las mujeres han subido como han subido otros hombres por talento. Eso es lo que yo quiero creer. Al menos eso es lo que yo he experimentado porque así me he rifado, pero también falta la siguiente capa, ¿no? Y esa es la que, ¿para qué subes a posiciones de liderazgo a las mujeres? ¿Para qué les reconoces ese talento si cuando están arriba vas a querer que actúen como tú quieres? ¿Para qué? Esa es la segunda capa en donde pierdes todo el valor que ganaste al subir y al generar un panorama diverso en tu empresa o en tu despacho o hacia tus clientes, incluso como clientes, ¿eh? ¿Para qué le exiges a una empresa que tenga liderazgo femenino si no vas a trabajar con ellas cuando ya estén en ese lugar, ¿no?
¿Y de qué te pierdes? Pues te pierdes de diferentes enfoques y soluciones, porque las mujeres que llegamos a esas posiciones de liderazgo vivimos cuestiones distintas que los hombres que llegan. Eso es una realidad. Y no estoy refiriéndome exclusivamente a las decisiones de maternidad, no, sin duda tenemos un camino distinto y por eso vivimos cosas distintas y tenemos novedades que ofrecer a la mesa. También tenemos estas posibilidades de ofrecer empatía, una habilidad que está muy perdida, ¿no? En el sector del derecho. Tenemos otras habilidades de comunicación también. No nos dan pena ciertas cosas que tocan fibras sensibles que a los hombres les da pena o que se sienten intimidados si utilizan algún lenguaje como ese, ¿no? Porque van a decir que es honesto, que son lo otro. Bueno, las mujeres ese tipo de cosas no nos limitan, ¿no? Y también contribuimos al equilibrio de poder, que eso es súper importante, tanto en un despacho como en la vida misma, ¿no? Entonces, finalmente creo que esa es la capa en las que tenemos que ir profundizando, ir más allá y no quedarnos en la primera de, pues ya tengo ahí dos, tres socias. No, no, realmente, ¿cómo han cambiado tu ADN? Porque te sigues comportando igual. O sea, y tu cliente que pediste por esas mujeres en liderazgo, ¿realmente te estás beneficiando de su input ahora que están ellas arriba? Yo creo que es una pregunta para todos los que utilizamos servicios legales, recurrimos a vos o participamos de esa maquinaria. Bueno, ¿y cómo balanceas tú tu vida personal y la laboral? Yo para eso, fíjate que no lo hice por mucho tiempo, he de reconocerlo, ¿no? Estaba tan metida en esta ansiedad de desempeño y en querer, pues, ¿cómo te diré?, alcanzar las propias metas que en mi mente yo me iba poniendo por una falta de mentoría. Hacen falta mentoras mujeres en posición de liderazgo, bueno, muchísimo. Me puedes recurrir a un hombre, pero de todas formas te va a seguir haciendo falta esa respuesta. Entonces, cuando tú rompes los paradigmas, ese techo de cristal que dicen, que ya yo creo que, no sé, ya no me gusta usar mucho esa frase, pero cuando rompes eso, eres tú tu propia guía, ¿no? Y eres tú tu propia mentora y eso es muy complicado. Entonces, yo no supe, por muchos años yo no supe qué era el equilibrio. Para mí, habían prioridades y el equilibrio no era una de ellas, pero después de todos esos años y de saber que algo dentro de mí me estaba exigiendo respuestas, me di cuenta del descuido en el que yo me tenía, ¿no? Y ese era el resultado del desequilibrio, de haber puesto todas las fichas en una parte de la balanza y descuidar la otra. Entonces ahí fue cuando decidí ya en mi propio emprendimiento equilibrar la situación y primero decir, voy a hacer un alto aquí, me voy a despejar de todo esto porque haga lo que haga de aquí en adelante, no quiero que sea una réplica de lo que he venido viviendo en los últimos años y es muy común, o sea, la costumbre llega a ser muy fuerte, entonces primero deshacerme de esa costumbre, bajar el nivel que es durísimo, o sea, el slowdown es algo complicadísimo cuando estás acostumbrado a trabajar todos los días, a todas horas, fines de semana y estás todo el tiempo checando el celular. Es realmente difícil cuando dices, se acabó, mi celular está ahí y me enfoco en mi presente, en esta otra actividad que es distinta a la que hacía, pero me sirvió muchísimo y la verdad es que eso me da las bases para entonces crecer mi propio concepto, ¿no? Y saber que va a ser distinto de aquel en el que yo me enredé sin encontrar un equilibrio. Es una búsqueda cotidiana, no te puedo dar la respuesta ya de, ay, encontré. No, no, yo creo que todos los días busco ese equilibrio y todos los días trato de satisfacer varias facetas mías, ¿no? Como profesionales, personales y también de entrega hacia los demás. Entonces creo que pues todos los días lo voy intentando y más bien es buscar pues esos nichos en donde uno siente que puede pues desarrollarse en esos tres aspectos, ¿no? Gracias, Begoña. Y bueno, antes de seguir, invitarlos a todos los que nos están viendo a participar con sus preguntas, con sus comentarios, si algo les resuena y quieren también compartir en los comentarios alguna forma personal de cómo han vivido estos temas, también vamos a abrir al final una pequeña momento de preguntas y participen también. Y bueno, ya comentaba esto. Eh,
Bárbara, me gustaría que siguiéramos con este tema porque creo que es muy importante. ¿Cómo has vivido tú este balance entre tu vida personal y tu vida laboral? Pero platícanos como acciones específicas que hayas tomado, ¿no? Ya decía Begoña, como una es, dejo mi celular, ¿no? Y digamos que el fin de semana no lo contesto, ¿no? Porque a veces creo que una anécdota que un día a veces escuché en un evento fue cuando a un socio de un despacho, un millennial, el socio le dijo, no, pues te tienes que quedar hasta las 10 de la noche porque el término o lo que sea de que se terminó, no hemos terminado el proyecto. Y el millennial le dijo que no, porque él tenía una cita, creo que tenía que ir a su clase de yoga o algo así a las 9 de la noche y le dijo, no, disculpe, pero casi que, pues si no están organizados los tiempos y no me avisaron con tiempo en el despacho y el socio se quedó así como casi que este irreverente, ¿no? La típica crítica de los millennials. Y de pronto del otro lado, yo digo, no digo que los millennials todos, no seamos de pronto, tengamos nuestras cosas, pero yo sí veo esta parte que hay una nueva generación que pone límites, ¿no? Que ya no está dispuesta a trabajar. Ah, sí, jefe, 24 horas quedarse y no sé, para mí algún ejemplo que en mi vida laboral también tuve que hacer es poner límites, ¿no? De decir, a esta hora me salgo de la oficina, entonces, y a veces hasta enfrentar, en este caso les conté, al jefe y pues bueno, obviamente el riesgo que tienes de que te corran, ¿no? ¿Cómo has vivido tú en este ambiente, Bárbara? Este balance, ¿te ha costado trabajo y qué como anécdotas o cosas específicas te han servido a ti? Es bien interesante, les quiero compartir algo eh, eh, antes de llegar a los ejemplos concisos. Yo perdí el balance y lo que me sucedió hace muchos años es que mi cuerpo se sensibilizó. Perdí el equilibrio, no solamente el equilibrio de balance, sino de salud. Ujú. Eso fue hace bastantes años y aprendí a balancearme, pues no a la buena, sino a la mala, porque realmente mi cuerpo no daba el 100% que tenía que dar. Y entonces a partir de ahí, ajá, que no fue una experiencia nada grata, ¿no? A partir de ahí aprendí a ponerme, no quiero decir límites, sino a escucharme. Aprendí a escucharme. Y de ahí hice toda una reestructura completa de mi vida, completa. Cuando a mí me sucedió esto, yo llevaba 14 países, me la pasaba en aeropuertos, siempre, de un avión a otro, juntas. Y de ahí empecé a ver algo que me ayudó muy claro en mi vida, fue a establecer prioridades. Y trabajo por prioridades en mi vida. Y si en mi vida la prioridad es este año, y también se lo aprendí a alguien que una vez lo escuché y fue un hombre, si la prioridad en este año es comprarme una casa, el enfoque va a estar más hacia allá. Si la prioridad es mi equipo, estará ahí. Si la prioridad es mi familia, estará ahí. Y sobre eso, sobre las escuchas de mí misma, más mis prioridades, empiezo a tomar las decisiones. Entonces, cuestiones muy concisas, ¿no? Eh, no trabajo los fines de semana, ¿no? Es algo que no hago. Los ocupo para descansar, para ponerme chanclas, para leer, para nutrirme. En el trabajo, obviamente, tienes perfectamente identificadas cuáles son como las personas que están a tu alrededor y sobre esas personas y en las prioridades, pues sí me volco, ¿no? Y me esmero, ¿no? También mi alimentación es algo sumamente importante, ¿no? Mis horarios de alimentación, mis horarios de sueño, ¿no? También son importantes desde mi cuerpo. Y cuando yo observo que algo le puede pasar a mi cuerpo, que se estrese, que se desbalancee, porque tengo un cuerpo sensible, en ese momento pongo freno completo, ¿no? Y lo comunico. Y esto es algo bien importante, ¿no? No todas van a tener una situación como la mía, pero también hay algo que las mujeres tenemos que tiene que ver con las hormonas y que no sabemos cómo comunicarlos.
Yo la primera vez que me ocurrió no sabía cómo comunicarlo porque yo quería ser perfecta, ¿no? Y ahora lo que he hecho es que en el momento que veo que pierdo el balance o el equilibrio, en ese momento lo comunico, ¿no? Entonces me acerco ya sea a recursos humanos, ya sea a mi jefe, ya sea a mi equipo de trabajo, ya sea a mi familia, y digo, no me siento al 100, no estoy al 100, tengan paciencia, voy a hacer A, B, C y D y la voy a recuperar, ¿no? Y eso también es algo bien importante, ¿no? Esta comunicación, porque a veces, y por eso cambié la palabra de poner límites a escucharte, ¿no? Porque a veces poner límites pareciera ser que es hacia el otro, y la verdadera historia más bien es escucharte, nutrirte, y entonces irlo a comunicar, ¿no? Y decirle, ahorita no, sí lo vamos a hacer, pero ahorita no, ¿no? Entonces ahí te das tu lugar, te das tu valor, ¿no? Y entonces te da una perspectiva completamente diferente. Y eso me ha ayudado también a escuchar, ¿no? A la gente que está a mi alrededor, ¿no? Ahora los logro escuchar. Y entonces si alguien veo que no se siente bien, ni siquiera espero a que tenga o que haya aprendido a comunicarse, salgo y digo, esto es prioridad, tu mamá es prioridad, tu perro es prioridad, este velorio es prioridad, es mucho más prioridad que el resultado que tenemos que hacer, porque si tú y yo no construimos sobre tus prioridades, no vamos a llegar a resultados juntos, que nos faltan muchos años de trabajar juntos. Podemos mover el resultado un día. Y si por algo no lo pudiéramos mover, avisaría. Pero también he aprendido que los resultados pueden moverse. Y sobre todo es importante escucharnos a los dos. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Y prioridad contra productividad. Eso es, me encanta este tema de, y también saber que a veces la prioridad de la persona no necesariamente tiene que ser del trabajo, ¿no? Y es esta parte de empatizar, ya no solo a nivel laboral, cuando de pronto estábamos en el trabajo y todo el trabajo y hablábamos del trabajo y era todo ver casos y cuando se abre la conversación a cómo me estoy sintiendo, ¿no? ¿Quién soy? Creo que eso es algo también muy valioso. Y esta parte de la priorización me encanta porque es como priorizar y digo priorizar contra productividad, porque para mí productividad es como que el objetivo es sacar el proyecto y todos los pendientes, y pendientes siempre va a haber, ¿no? Pero al final, como tú dices, si logramos priorizar, pues vamos a saber que, bueno, pues estos son los que tengo que sacar hoy, que estratégicamente me llevan a donde quiero como persona, y no necesariamente, pues sí, habrá muchos que se queden en el tintero, pero hay esta prioridad, ¿no? Por ahí te veo muy reflexiva de todo lo que está diciendo Bego. Cuéntanos, ¿quieres compartir algo sobre este tema también? ¿Algo adicional? Yo, de lo de, sí, no, total. ¿Sabes qué? Esto que estás diciendo me parece súper interesante. O sea, efectivamente no puede uno priorizar por ejemplo, en un entorno, en un despacho, la productividad es importante sin duda, es un negocio, pero, pero es terrible que la productividad sea a rajatabla para todos igual, cuando no todos hacen lo mismo y no todos tienen un enfoque prioritario, no todos dan servicio hacia afuera. Vaya, es como un juego de ajedrez. No todos son peones, no todos son caballos, no todos son reyes ni reinas, ¿no? Yo creo que el abogado por sí mismo no se ha caracterizado por ser un gran estratega de su propio despacho, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se asfixie al talento que se tiene adentro, porque no se le sabe poner en su lugar ni exigirle resultados acordes a lo que se espera de ellos, ¿no? Y eso es estrategia, al final de cuentas. Entonces, ahora que decías tú esto de la productividad, yo no veo mal la productividad. Para mí la productividad en un negocio es fundamental, está muy bien. Lo que yo veo mal es que la productividad no, o sea, se estandarice en una empresa o en un negocio en el que hay jugadores de diferente
calibre, ¿no? Y con diferente propósito. Yo, la verdad es que siempre he sido una curiosa de mi profesión, pero también de cómo la ofrezco y cómo me desenvuelvo profesionalmente. Yo tomé unos cursos de liderazgo fuera de México y uno de ellos me marcó muchísimo. Lo tomé en Yale, a quien le interese, es súper recomendable. Es una universidad que está muy enfocada al deporte, sobre todo al canotaje, ¿no? Entonces, yo desconocía que cuando iba a entrar a ese curso, iba a incluir unas clases de remo, ¿no? Entonces, obviamente yo, más del corte intelectual, me sentí intimidada por eso, ¿no? Entonces, inmediatamente dije que cómo era posible, porque yo no iba preparada para eso, ¿no? Pero son las reacciones que uno tiene cuando le da miedo el reto y es normal. Y yo me escucho y me dejo expresar en eso, pero también me escucho cuando por dentro digo, ¿y por qué no lo pruebas, no? Entonces, de inicio me dijeron, no te preocupes, no, yo estoy mal de la espalda, así ya sabes todo. Y me acuerdo que me dijeron, no te preocupes, tú puedes estar con el entrenador y, pues ya, o sea, el aprendizaje lo vas teniendo así. Y después dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, si el programa incluye esta actividad es por una razón y yo voy a vivirlo completo. Entonces dije, no, o sea, es que perdón, sí le voy a entrar. Entonces le entro y es impresionante, o sea, me acuerdo y me enchina la piel porque es impresionante la infraestructura que tienen, además, unos cuartos con todo el equipo ahí de agua, contracorriente, o sea, simuladores perfectos, ¿no? Además de que deportistas olímpicos son quienes nos dan la clase ahí. Y llega un momento en que nos organizan y nos dicen, van pasando y se van acomodando a lo largo de la nave, ¿no? Y entonces ya nos vamos acomodando todos ahí y nos dicen, muy bien, entonces el movimiento es de esta manera y por favor se coordinan. El que no se coordine le revienta los riñones al que está enfrente. Y yo así de, wow, o sea, tan grave es la cosa, ¿no? O sea, empezar a ver esa gravedad me empezó a preocupar, pero dije, ya estoy aquí. Y después el saber que tan importante es el de hasta atrás como el de hasta adelante, que el de hasta adelante es el que tiene el objetivo y el de hasta atrás ayuda a equilibrar la nave para que puedan llegar al objetivo, aunque no reme a la misma velocidad, aunque no reme con la misma fuerza, y que los de en medio también juegan un papel importante, pero cada uno es diferente y el triunfo puede ser de todos. Ahí es donde yo entendí que está pésimo que no se tenga clara una estrategia donde se valore realmente el esfuerzo de cada quien y lo que quienes están planteando ese tablero esperan de cada uno de ellos, ¿no? O sea, a mí me parece que eso no distingue a los abogados, ¿no? O sea, esa verdadera preparación de estrategia de tu propio negocio no es algo que, vaya, no nos lo enseñan a nadie en la universidad, eso he de reconocerlo, pero jugar a que lo sabes o pretender que lo estás haciendo bien cuando estás notando que el talento no está cómodo, que no está jalando incluso la productividad, pues te habla de una necesidad de reenfocar, ¿no? De redireccionar la balsa y hacerlo con el equipo que traes, manteniéndolos motivados y sabiendo que cada uno juega un rol especial. Gracias, Bego. Y me encanta esta anécdota porque a veces como que tenemos el concepto intelectualmente, como dices, pero irlo a vivir en el cuerpo, en el equipo, en lo que físicamente pasa cuando uno rema, otro no, creo que es una experiencia que se queda grabada, ¿no? En el cuerpo, en el alma. Entonces, y creo que es bien importante que todos nos aventemos a tener este tipo de experiencias, ¿no? Digo, en algún momento igual y jugar cualquier deporte en equipo o así, pero también salirnos de únicamente las experiencias como del derecho o de esto, sino abrirnos a ir a tener otras experiencias de vida o cosas como esta, me parece que también nos ayudan justamente a que los ambientes entonces dejen de ser competitivos y comparativos y que mejor, digamos, ¿no? Decía un abogado que conozco que no es bueno para escribir demandas, amparos, nada, pero es buenísimo para vender, ¿no? Y él se sentía mal porque no se podía sentar como a escribir una demanda o creía que lo tenía que hacer todo. Y yo le decía, pero
porque él decía, no, es que un abogado no debe ser un vendedor. Le dije, ya quisieran muchos abogados tener un vendedor como tú, ¿no? Y a veces es eso, pues soy abogado, pero tengo diferentes habilidades. Igual y alguien quiere estar en el escritorio y no quiere más que le encanta investigar, escribir, y ese es su rol. Igual y está el rol, el de que va y platica con el cliente porque le encanta la relación pública, porque le encanta empatizar, le encanta hablar, ¿no? Y entonces a ese lo ponemos frente al cliente. Entonces, como entender eso, que no porque sea abogado significa que todos van a hacer lo mismo, que todos se enfocan nada más en el expertise legal, creo que también es una parte, como decías, de pues del trabajo en equipo, ¿no? Y cómo hacemos que cada quien, desde lo que le gusta hacer, porque también esas son habilidades diferentes que ya tenemos, tener a la gente correcta en los lugares correctos, también es una gran punto para, como decías, ¿no? La estrategia, digamos, del negocio legal. Y Eh, perdón, y construir, perdón, construir en un modelo colaborativo, que eso tampoco se le da mucho al abogado que está sentado escribiendo su y hablando con, pero modelo colaborativo, eso es súper importante. Totalmente. Bueno, pues estamos ya llegando a la última parte de esta entrevista. La verdad es que es un agasajo platicar con las dos. Voy por acá a leer algún comentario. Nos platica Jorge Arellano, que se conecta desde Toluca. Dice, desde hace 40 años decidí trabajar solo 4 días a la semana, tomándome los miércoles para jugar golf y compartir con los amigos. Y me ha dado excelentes resultados y como prioridad la convivencia con la familia y los amigos. Recuerden que en esta vida no todo es trabajo, debemos de tener una vida balanceada y establecer prioridades. Muchísimas gracias, Jorge, y creo que esto lo tenemos que saber y que repetir, inspirarnos unos a otros, de saber que si el otro lo está haciendo, no estoy tan mal yo de hacerlo y que cada vez seamos más. Pero bueno, voy a leer esta pregunta de Octavio y con esto quiero cerrar la pregunta final, una breve reflexión. Octavio García nos dice, ante la posición de México de 116 entre 142 lugares en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, ¿cómo podemos potenciar los mecanismos de innovación para la mejora institucional de los textos y contextos jurídicos? O sea, que se me adelantó para la última pregunta que yo tenía, que es, ¿cuáles creen ustedes en la práctica que puedan ser, pues, eh, acciones que podemos tener para abrir tanto a la innovación de los contextos jurídicos como también a la participación de más mujeres en posiciones de liderazgo? Bárbara. Buenas preguntas, qué buenas preguntas. Yo creo que yo vuelvo a poner en la mesa que obviamente para poder generar mejores cambios tenemos que sentarnos en grupos diversos. Y para sentarnos en grupos diversos tenemos que entender qué es diversidad, que diversidad no es representación. Porque representación es bien sencilla, es la primera capa, ¿no? Te traes a Bego que trae lentes, a Janet que no los trae y a Bárbara que trae pelo largo. No, pues ya estamos representadas. Yo creo que la primera cuestión que tenemos que hacer es una representación profunda, ¿no? En donde no solamente te sientes a la mesa, sino que aprendamos a comportarnos cuando nos sentamos a la mesa. Porque me ha tocado muchísimo estar sentados en lugares donde no te escuchan, donde no te incluyen, donde no te invitan, pero estás sentada en la mesa. Entonces se me hace chistosísimo y dices, bueno, pues hay que jugar este juego porque todavía no estamos en la segunda capa, ¿no? Hasta estamos en la primera, pero creo que la diversidad real, ¿no? Inclusivamente diverso, así le digo yo, no más que diversidad inclusiva, sino inclusivamente diverso, pero con una acción real, ¿no? Sepas cómo comportarte en la mesa. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, que le pases la jarra a tu amiga, que le digas qué opinas, qué te parece si esto lo haces tú en vez de yo, qué te parece si tú lo organizas y yo no. Pero eso recae en algo bien profundo que ya lo platicaremos en otra sesión,
que es las cuatro fuerzas, ¿no? Del mundo corporativo. El ego, el reconocimiento, el poder, el dinero. Y si no has trabajado con esas cuatro, no vas a ser diverso, porque vas a querer el exposure solo para ti. Y eso es algo bien fuerte. Pero bueno, ese es el primer punto. Y el segundo punto de la pregunta de Janet, ¿cómo hacemos que haya mujeres sentadas? Creo que, como lo dije cuando abrimos, que amé el título, feminidad. Hay muchísimos roles de mujeres, muchos arquetipos. Están las sororas, están las femeninas, están las balanceadas, están las empoderadas, están las cero violencia, están las violentadas. Hay muchísimos arquetipos y podríamos hacer una lista enorme. La pregunta para mí es, ¿cuándo vamos a incluir a todos los arquetipos y dejar de tratar de empoderar a todas las mujeres cuando no todas quieren estar empoderadas? ¿Cuándo vamos a dejar y vamos a empezar a respetar realmente el proceso evolutivo de las mujeres y decir que el movimiento A es el correcto? Todos los movimientos representan la unidad de una gran mujer. En algún momento pasaré por todas ellas, pero son todas ellas. ¿Y por qué digo esto? Porque mi pregunta es, me encanta ver mujeres sentadas en las mesas de toma de decisiones y tomando decisiones. Me encanta, pero necesito mujeres que nos representen a todos los arquetipos, no solamente a uno. No quiero mujeres que solamente definan o decidan que esto es rojo, porque para eso pues que nada más se siente una, ¿no? Y que nos represente a todas. Yo lo que quiero también ahí es que haya un enfoque diverso, en donde podamos discutir, platicar, y donde a lo mejor Janet me diga, pero Bárbara, es que está mejor esto, y que yo le diga, ah, sí, pero me encantaría ponerle esto. O al revés, ¿no? Que yo le diga algo a Janet y que Janet me lo incluya también, ¿no? Entonces debemos de observar siempre la completud de partes. No, pues nos cierras con todo el power y con temas que se podrían tomar toda una conferencia, pero muchísimas gracias, Bárbara. Y pues por el poco tiempo que nos queda, me gustaría, Begoña, cambiarte un poco el tema porque tenemos una pregunta y ya tú si quieres complementar algo más. Pero bueno, María Ramírez nos dice, las felicito a las tres, muchas felicidades, que haya más de estas sesiones, muchísimas gracias. Tenemos también a Sujail Ortiz, dice, estoy de acuerdo, una cosa es que te den un lugar y otro es que te tomen en cuenta. Y la pregunta es de Roberto Castañeda, que dice, felicidades a todas. Y la pregunta es, Bego, ¿en qué momento nos damos cuenta de que la mentoría ha sido superada o ya nos queda chica? ¿Cuál crees que es el indicador de que necesitamos un cambio? Bueno, de entrada creo que a veces ni siquiera hay mentoría, ¿no? O sea, también ese es el tema de las capas, ¿no? Dices, bueno, puedes tener programas de mentoría, pero no necesariamente es mentoría, ¿no? Yo creo que uno internamente se puede dar cuenta que le hace falta una herramienta y buscarla y deliberadamente decir, yo busco la mentoría adentro o afuera. O sea, yo en mi caso lo he hecho afuera muchísimas ocasiones, o sea, porque también entiendo que quienes podrían darme mentoría en los lugares en los que yo trabajé estaban inmersos en sus propias realidades, ¿no? Y en ocasiones tampoco tienen las herramientas para ser mentores, no porque estén arriba de uno en la cadena, ya mágicamente se convierten en mentores, ¿no? O sea, entonces yo reconocía eso, pero eso no me limitaba y si yo sabía que habían desafíos que me superaban y quería experimentar para ver si tenía yo las herramientas para superarlos por mí misma, buscaba esa mentoría, ¿no? O sea, ya sea con, pues, conocidos, profesionales que aunque no conozcas, ahora hay muchas fuentes accesibles, por ejemplo, por LinkedIn, estos cursos que les comentaba, que tomé varios y que he sido muy feliz, porque además conoces otras mentalidades de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final de eso va la mentoría y un poco agregar a al último comentario que hablaban de cómo asegurar este acceso de mujeres a las posiciones de liderazgo.
Yo cerraría diciendo que generando entornos seguros en el trabajo de escucha, de entendimiento y de reconocimiento. Para mí así se garantiza la diversidad en un lugar. Buenísimo. Me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias. Ya llegamos al final de este programa. Por aquí también tenemos pues muchas felicitaciones. Mariana Cervantes, un fuerte abrazo a todas desde el Valle de Mexicali. Nos sintoniza. Muchísimas gracias por conectarte, Mariana. Un excelente tema, exposición y conclusiones. Eh, y bueno, pues ese sería el final de nuestra sesión. En verdad, muchísimas gracias, Bárbara y Begoña, por esta sesión. Nos compartieron historias muy, muy, muy poderosas que espero que a todos los que se conectaron, pues les hayan inspirado, les hayan también traído nuevas ideas, porque también escuchando y abriéndonos a las experiencias de otros, a las historias de otros, pues tomamos nuevas ideas para apropiarnos y para nuestro propio camino, y de eso se trataba esta sesión. Así que gracias a las dos, gracias a todos los que se conectaron, y recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche se pueden conectar a estas entrevistas de Foro Jurídico. Muchas gracias y buenas noches.